Hola de nuevo, soy Luis Canseco, bienvenidos a esta transmisión en donde estaré charlando con el doctor Iván Martínez, profesor, investigador y doctor en matemáticas en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en el campus Puebla. Es un gusto volver a verte, Iván. Esperemos que sea una experiencia como hemos estado tratando todos estos streamings. Y pues bueno, a nuestros seguidores, ojalá que puedan comentar, eso nos enriquece muchísimo la plática, entonces ojalá que puedan generar diálogo con nosotros, ¿no? Les recordamos que Iván está trabajando actualmente en proyectos de investigación relacionados con análisis matemático, lógica matemática y sus aplicaciones teniendo en cuenta, te preguntamos, Iván, ¿cómo es la labor científica en un entorno casero? Y pues muéstranos un poquito cómo se está cambiando todos estos esquemas, ¿no? De tu trabajo del campus a tu hogar, ¿no? Hola, pues antes que nada, pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación para participar en esta sesión en vivo. Pues el cambio que he tenido esencialmente es, pues, principalmente pues el trabajo presencial, ¿no? El trabajar con los estudiantes ahorita de manera directa no ha sido posible. Sin embargo, pues afortunadamente empleando los medios tecnológicos y las sesiones virtuales, podemos tener comunicación de manera constante. La parte que sí es, a veces es un poquito difícil y que hace distinta la labor es que en muchas ocasiones cuando se trabajan en problemas y en estudios de matemáticas, la discusión directa es muy importante. De hecho, cuando, por ejemplo, se hace trabajo de investigación, la manera más usual de presentar resultados novedosos o resultados nuevos en las áreas de matemáticas generalmente es mediante publicaciones de artículos, pero en muchas de las ocasiones es mediante presentaciones, son exposiciones o conferencias que se hacen en congresos especializados, y la razón por la cual se da de esa forma es porque es pues muy adecuado para tener una interacción directa con colegas. En la parte de la investigación, por ejemplo, tenemos la ventaja de que pues, los textos científicos, por ejemplo, se elaboran generalmente usando un lenguaje que se conoce como LaTeX, que es un lenguaje como tipo de lenguaje de programación, pero que está diseñado para elaborar textos científicos de manera pues, más sencilla que usando otros programas de texto. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a la parte de diseño y trabajo de desarrollo de artículos científicos, no tenemos mucho problema. Por ejemplo, en particular desde hace ya varios años, tenemos la costumbre de colaborar con colegas de otras partes, no solo del país, sino de otras partes del mundo, de manera virtual. Si gustan, les comparto una pantalla donde les presento rápidamente cómo se trabaja en esta plataforma. Entonces, por ejemplo, el programa que nosotros usamos o que yo uso con mis colegas es Overleaf. Entonces, este es una plataforma donde uno puede ir trabajando de manera virtual, pero en tiempo real, con dos o más compañeros en un trabajo específico. Por ejemplo, haciendo artículos de investigación, haciendo textos de divulgación. El texto que les voy a compartir ahorita en la pantalla es un artículo de investigación que escribimos, bueno, otro profesor con el que colaboro y un estudiante que fue nuestro alumno de doctorado, que actualmente está haciendo su estancia postdoctoral en Canadá. Entonces, por ejemplo, era interesante porque él ya estaba haciendo su estancia pues lejos del país y sin embargo podíamos seguir colaborando y escribiendo las ideas y desarrollando el texto pues como si estuviéramos chateando. Esencialmente esa es la ventaja de esta plataforma. El lenguaje que se usa aquí pues es el del programa, pero por ejemplo pues de esta manera pudimos elaborar un artículo y podemos estarlo modificando en todo momento, estar haciendo una conversación en tiempo real. Entonces, en lo que se refiere a la escritura de los textos, yo no he visto una diferencia sustancial. Sí, ciertamente el trabajo
directo no se ha podido desarrollar, pero eso no limita el que podamos seguir trabajando de manera virtual. Hay otro tipo de trabajo que se puede hacer. Hay otro tipo de trabajo que se puede hacer, pues es, por ejemplo, mediante las sesiones en vivo. Podemos coordinarnos. De hecho, con algunos estudiantes que tengo de tesistas de licenciatura y de posgrado, lo que estoy haciendo es reunirnos en ciertas horas de la semana, discutir los avances que se tengan de los trabajos. Ellos me comparten sus avances de tesis y vamos haciendo correcciones de sus textos igual en tiempo real. Entonces, el trabajo de colaboración con estudiantes de licenciatura o de posgrado en proyectos de tesis y en artículos de investigación se pueden seguir realizando. En la parte del trabajo académico, pues yo generalmente desarrollo mi trabajo en lo que se conoce como matemáticas básicas o ciencias básicas. ¿Qué se entiende por ciencias básicas o matemáticas básicas? Pues es la parte teórica que está detrás de varias de las aplicaciones que en muchas ocasiones se utilizan para resolver distintos tipos de problemas. Entonces, las herramientas que nosotros necesitamos para el trabajo que hacemos, pues es lo esencial. Pues necesitamos tener un pizarrón, necesitamos plumones, necesitamos hojas donde discutir ideas, y pues esencialmente es eso, pues empezar a discutir las ideas y empezar a resolver los problemas. Herramientas computacionales en principio se pueden omitir cuando se empieza con la parte de discusión. Ya la parte de escritura y demás, pues como les comentaba, la podemos seguir realizando. Wow, qué noble, ¿no? La parte de los números y de la parte de escritura y de generar un espacio de trabajo tan, pues se puede decir que tan acorde a las necesidades. Te puedes adaptar a cualquier cosa, no necesitas prácticamente como por ejemplo Miguel, que necesita de ciertos laboratorios y que tiene que dividirse 50-50. En tu caso, pues puede llegar a realizarse en cualquier lugar, y teniendo estas herramientas que estuve checándolo hace ratito, está muy interesante cómo puedes desarrollar todo como tú dices, este chat con distintas personas y modificando los artículos y todo, ¿no? Sí, en ese sentido sí es una ventaja. Sin embargo, yo, al menos con la experiencia, sí he notado que no es lo mismo. Hacer un trabajo a distancia sí resulta útil, sobre todo en circunstancias como estas, o cuando tenemos colegas de trabajo que están lejos de nuestra área de trabajo, pero nunca, nunca se va a poder cambiar eso por el trato y el trabajo de manera directa. En ese sentido, pues sí, es noble en el sentido de que se puede seguir trabajando y se puede seguir desarrollando ciencia básica sin necesidad de tener que usar herramientas o elementos de aplicación o de experimentación para otras ciencias. En ese sentido, sí yo veo una ventaja en el desarrollo del trabajo que podemos hacer. Oye, Iván, y en esta nueva modalidad o formato y que mencionas que no es lo mismo, ¿en qué no es lo mismo? Bueno, sabemos que no es lo mismo porque es una interacción virtual, una presencial, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas discusiones que dices que tienen con los colegas, ¿en qué no llegaría a ser lo mismo estar presencialmente a estar virtualmente? Bueno, cuando se hace un trabajo de colaboración, por ejemplo, la parte esencial es el trabajo de investigación, o el problema a resolver. Uh-huh. En matemáticas lo que uno hace esencialmente es pues, tratar de resolver problemas, o sea, son preguntas que se plantean y uno trata de verificar la validez o la no validez de esto. A veces yo lo equiparo a cuando a un niño le pones un reto o le pones una situación donde pues, lo tratas de incentivar o motivar a que resuelva algo. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar hacer eso. Sin embargo, el trabajo que se hace generalmente no está restringido a la parte de la creatividad intelectual, sino que pues en muchas ocasiones, por ejemplo, entre la discusión, pues podemos discutir otras cosas, podemos platicar de otras situaciones. Y por el café y así, ¿no? Exactamente, por ejemplo, y por el café.
Cuando yo era estudiante era muy común que con nuestro asesor, por ejemplo, fuéramos un cigarro, ¿no? En aquella ocasión que pues no veíamos las complicaciones que eso significaba. Es ese tipo de actividades, por ejemplo, yo siento que contribuyen a que el trabajo se desarrolle de una mejor forma. De manera virtual, lo que a veces ocurre es que uno trata de limitarse a resolver los problemas específicos y uno lo puede ver, por ejemplo, que le puedes preguntar a un amigo, a un colega, ¿cómo estás? Pero la respuesta no va a ser la misma. Y entonces, ese tipo de trato y de comunicación yo siento que es el que haría falta para en algunas ocasiones promover más el desarrollo intelectual. Esos serían los detalles esencialmente, pero en particular cuando hacemos trabajo de colaboración son partes importantes en el desarrollo académico también. Ya. Iván, a mí me surge la duda. Digamos que para procesar cierta información, sobre todo en tu labor más como de análisis de datos, necesitas equipos con ciertos requerimientos. No sé si una tarjeta gráfica como específica o alguna computadora con un procesador Core i7 por lo menos, o algunas características en RAM, o equipos, digamos, de labor casero pueden procesar esta suerte de datos. También me surge la duda, por ejemplo, ahorita que es como la labor en casa, ¿bajo qué criterio eliges las páginas o las fuentes de donde obtienes la información, digamos, el raw data para comenzar a hacer los análisis? Pues ahorita sí, en estas modalidad de trabajo, lo que sí he hecho en gran medida, pues esencialmente es usar datos e información que aparezca en las páginas especializadas. A lo mejor hacer un análisis profundo de la información no se podría hacer, porque ciertamente, como mencionas, en ocasiones se necesitan equipos más sofisticados. Entonces, en la labor que ahorita estoy haciendo, esencialmente es, pues, valerme de la información que existe y a lo mejor usar pues algunas herramientas que estén disponibles en la red para poder analizar la información. Eso en parte por las herramientas, y en otra parte pues también porque la organización ahorita del tiempo es diferente. Por ejemplo, en un trabajo de investigación y análisis de información, pues uno puede destinar pues cierto número de horas del día, o empezar a hacer un estudio, dejar que una computadora empiece a procesar información y seguir haciendo otras cosas. Aquí el problema es ese, ¿no? La capacidad de los equipos y pues la saturación ahorita que hay de la red y de la información que se puede usar. Entonces sí, en ese sentido esa sí sería la desventaja. Cuando se tratan de utilizar herramientas tecnológicas para analizar información, entonces ahí sí es donde uno puede encontrar dificultades. De hecho, hay compañeros, por ejemplo, que hacen estudios y hacen experimentos usando, por ejemplo, MATLAB o usando matemática, donde tienen que usar un procesador durante varias horas o incluso días. Y en ese sentido, sí, las condiciones actuales no serían las adecuadas para poder hacer un trabajo de simulación que se requeriría. Entonces, sí, en ese sentido, ahorita esa parte no se puede desarrollar, al menos yo no la puedo desarrollar mucho en mi caso. Ok, y Iván, ¿tendrás algún hack o algo así como para hacer la labor científica ¿cómo se llama? En la casa, no sé, algún consejo como para estas personas que empiezan a, no sé, ¿tenías algún muleto en tu entorno de trabajo o algo así? O sea, algún otro elemento, digamos, más coloquial en tu entorno de trabajo común, así como que pasaras a tu casa, no sé, como para procesar datos y demás, ¿no? Hace ratito comentábamos con Miguel que precisamente en la labor científica son extremadamente creativos, ¿no? Porque hay algunos problemas a los cuales se enfrentan que requieren pues de un pensamiento divergente, ¿no? O de salir de la caja, digamos, para dar con el resultado. En tu labor del día a día tienes como algún muletito, alguna cosa así, que cuando te enfrascaste en el
problema acudas a esto? Bueno, entre los matemáticos hay una frase muy común que dijo, no recuerdo ahorita, un matemático famoso, que decía que esencialmente los matemáticos eran máquinas que se dedicaban a convertir el café en teoremas. Okay. O sea, en todo caso, lo que yo necesito para hacer un trabajo de investigación es tener café a la mano. Ok, muy bien. En principio es eso. El trabajo tiene que iniciar de manera correcta, asegurándose de tener esas condiciones. A veces las situaciones sí, en este tipo de problemas, nosotros podemos, al menos en particular en el tipo de trabajo que yo desarrollo, enfrascarnos exactamente como un problema que nos puede llevar no solo días, meses o incluso años para resolverse. De hecho, digamos, cuando uno estudia matemáticas en la parte ya de especialización, en el doctorado en matemáticas lo que nos piden para poder egresar ya como doctores en matemáticas es ya sea haber resuelto problemas que alguien había planteado anteriormente y no se habían resuelto, o proponer de hecho resultados novedosos. Entonces, de hecho, cuando uno empieza a desarrollar un trabajo, lo que tiene es que elegir un tema muy particular y a veces un problema muy particular. Entonces, ese tipo de situaciones de enfrascarse con un problema y no poderlo resolver es algo con lo que tenemos que lidiar casi a todo momento. Entonces, algo que siempre también se recomienda hacer, por ejemplo, es si hay algo que estás intentando resolver y no lo puedes hacer, deja de pensar en él. Entonces, o si tienes otro problema en qué pensar, piensa en otra cosa, sal a pasear, haz otra cosa, y en ocasiones lo que va a ocurrir es que cuando menos te des cuenta, pues ya habrás podido avanzar en la solución del problema. Es algo muy común, por ejemplo, cuando uno empieza a revisar un texto y empieza a leer un texto muchas veces, o en el caso de los artistas debe ser algo parecido, cuando uno ya está dedicándole una gran cantidad de tiempo a una obra en específico, a veces hay pequeños detalles que uno ya no puede notar. Entonces, a veces lo que conviene es que tener la visión de alguien que por primera vez está observando el trabajo para que nos pueda dar una opinión, o a veces olvidarse de él y entonces olvidarse de ciertos detalles que uno ya de manera sin darse cuenta los empieza a dar por hechos, y a lo mejor son cosas que siempre vamos a estar cometiendo como el mismo error porque pues estamos obstinados en querer resolver las cosas. Entonces, algún amuleto así en específico, pues no, pero ese tipo de acciones sí son comunes. Por ejemplo, si tienes un problema que llevas ya meses sin resolverlo, pues deja de pensar en él y después regresas a pensarlo. O algo que es común también a veces, y ya varias nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido de hecho, que uno se puede ir a dormir con un problema sin resolver, y a medianoche te despiertas y ya tienes la respuesta. Epifanía en el sueño, ¿no? Sí, a veces eso es lo que ocurre, uno se relaja tanto que deja que las ideas puedan fluir sin ninguna dificultad. Oye, Iván, una pregunta en relación a esto que dices, ¿no? De poder combinar la parte del trabajo también con estas formas de relajarse. Por ejemplo, en tu casa, que ahora que lo has adaptado como tu lugar de trabajo, ¿qué espacios encuentras tú donde puedo trabajar? ¿O qué espacios son donde aquí no, porque me relajo y ahorita no es de relajarse, ¿no? O sea, en esta tarea que haces tú desde la computadora, ¿no? Desde esto. Pues esencialmente las jornadas de trabajo ahora son en la planta baja. De hecho, es un espacio muy reducido. O sea, que nosotros en particular el que necesito es o una mesa o un espacio donde se pueda uno desarrollar sin muchas distracciones. Entonces, la mayor parte del tiempo o estoy en la sala, bueno, en el comedor, o en una pequeña terraza. Ahí las distracciones son mis perros, pero fuera de eso, pues es el único espacio que yo suelo ocupar ahorita. Y bueno, lo que sí es tener a la mano pues una computadora, tener una tableta donde poder escribir, porque ese es el detalle que a veces podríamos encontrar la dificultad, que los resultados y las cosas que desarrollamos se tienen que plasmar de inicio en papel. Entonces ahorita para compartir esas ideas,
pues necesitamos una manera fácil de hacerlo y de manera que sean ideas que se puedan compartir y puedan fluir de manera simple. Entonces, esencialmente sí, mi espacio de trabajo es esa parte. A veces decían la broma, ¿no? Ahorita que estamos en estas condiciones, que decían, ya quiero acabar de trabajar para por fin poder llegar a la recámara. Bueno, algo así pasa en mi caso. Hay veces en que yo empiezo a dar la clase temprano, me quedo trabajando con estudiantes, comemos, sigo mis asesorías o las clases y ya hasta en la noche pues ya tengo la oportunidad de dejar el espacio de trabajo y entonces sí ya poder subir a la planta alta, que ahorita sería lo equiparable a regresar de la oficina a la casa. Ya, claro. Pues muy bien, la verdad es de que todo, cómo se desarrolla todo el pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, supongamos que estabas ya en el campus o con tus sesiones de trabajo. ¿Cómo es trabajar en el campus? ¿Cómo es trabajar con tus alumnos en el espacio? ¿Siempre tienen que estar en cierta área o realmente pueden llegar y salir y disfrutar en otro lado, como tú decías de hace rato, de lo de ir a tomar un café o de fumar un cigarro? ¿Qué ustedes, qué proponen para salir como de ese espacio de tensión del aula? Que bueno, ahorita ya se modificó a un ambiente casero, ¿no? Sí, bueno, generalmente coincidimos en los laboratorios, el laboratorio de lógica que tenemos allá o en los salones de trabajo, pero sí lo que al menos tratamos de hacer es combinar eso con el trabajo de campo en otros espacios, por ejemplo en una cafetería, o ir a tomar una cerveza, jugar billar, y entonces a veces pues buscar el pretexto para seguir platicando de los problemas que estemos resolviendo. Muchas ocasiones, a veces lo que uno necesita es eso, como que buscar algo que permita que las ideas empiecen a fluir y ya después pues será oportuno pues plasmarlas y darles la forma para que se pueda verificar si eran ideas correctas o no lo eran. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, sí son muy comunes. De hecho, eso yo lo aprendí desde la experiencia que tenía con mis profesores. O sea, era muy común, por ejemplo, que nos invitaban a tomar un café, pero tú sabías que pues era una invitación con causa, ¿no? Como que te querían llevar a otro espacio, pero no te iban a preguntar de películas, de algo diferente al trabajo. Pero bueno, era una condición y una situación distinta y eso también ayudaba a desarrollar un trabajo académico. Y la ventaja de eso es que además de un desarrollo académico, pues se forja un trato personal con los colegas, con los alumnos. El hecho de que puedas platicar con ellos de situaciones tan simples como preguntarles cómo están o si estaban enfermos, pues si ya se sienten mejor y demás, eso también contribuye a que haya una mayor interacción. Que de nuevo es algo que ahorita pues, no podemos desarrollar de esa forma. Oye, Iván, y en relación a esto, en los proyectos que estabas de investigación, si nos puedes platicar un poco, ¿no? En qué estabas y si cambiaron con respecto a este asunto del problema del COVID o si se crearon nuevos proyectos para ti, tus colegas y tus alumnos con toda esta información que, digo, cambia un poco la dinámica, ¿no? Como dices, que traías. Pues un poco, de hecho, antes de que empezara la contingencia, yo he procurado trabajar mucho con estudiantes. Yo creo que una de las partes que más me gusta de mi labor es poder interactuar con estudiantes de licenciatura o estudiantes de posgrado. Entonces, justamente un par de semanas antes de que fuera la contingencia, habíamos organizado un seminario donde íbamos a platicar sobre algunos resultados interesantes que se pueden presentar en matemáticas. Desafortunadamente, cuando íbamos a iniciar la primera sesión, pues ya se suspendió todo. Entonces, ese, por ejemplo, es un proyecto de divulgación que ya no pudimos desarrollar. Había otro proyecto también que había yo organizado con algunos estudiantes, pensando, por ejemplo, en el desarrollo de las redes neuronales, que es un área de interés para muchos especialistas,
pero ver cómo se podía introducir, por ejemplo, para problemas de machine learning y donde aparecen cosas de lógica. Igual era un proyecto que íbamos a desarrollar y que ahorita se tuvo que pausar. Y otro proyecto que no sé si todavía se vaya a desarrollar, que es un programa que se conoce como Programa Delfín, que es un programa académico donde estudiantes de otras instituciones del país llegan a una sede diferente y trabajan todo el verano con un investigador. Entonces, igual, antes de que esto se detuviera, pues yo ya tenía pláticas con un estudiante de Guerrero y la intención era trabajar sobre un problema pues de mecánica cuántica y lógica, pero encaminado a aplicarlo en computación cuántica. Y ya entonces ese tipo de proyectos, por ejemplo, ya se estaban considerando. De hecho, usualmente ese tipo de actividades se programan con 3 o 4 meses de antelación para que se pueda hacer todo el protocolo administrativo, los estudiantes reciban la aceptación en este caso es de la Academia Mexicana de las Ciencias, y se pueda llevar a cabo la estancia en los meses de junio, bueno, mayo, junio y julio. Entonces esa parte, por ejemplo, ahorita se tuvo que detener. Y la parte de investigación, pues las sesiones de discusión, pues ahorita las hemos intentado hacer de manera virtual, pero no ha sido posible avanzar la mejor forma. Por cuestiones de los horarios, por ejemplo. Ahorita es un poco complicado con el horario, porque si uno no podría pensar que como estamos trabajando en casa, tenemos todo el día para organizar el trabajo. Pero las cosas sí son un poquito diferentes. A veces hay compañeros que están en otra ciudad, por ejemplo, tienen situaciones que atender, entonces es un poquito intermitente esa parte. Entonces, ese tipo de proyectos ahorita están frenados un poco, pero ahora la posibilidad de seguir trabajando en algunos otros. Ok, ¿y alguna pregunta, Hugo, Victorino? Es sumamente interesante, ¿no? O sea, bueno, cuando estábamos platicando con Miguel, ya lo habías comentado tú, Luis, ¿no? De cómo el trabajo de laboratorio de Miguel implica precisamente esta desconexión con, ¿no? Pero aquí también lo veo con Iván, ¿no? O sea, el trabajo que a pesar que podemos considerar que puede hacer desde casa, desde una computadora, pues también implicó, ¿no? El tener que frenar proyectos y el tener que, pues, idear nuevas ideas, ¿no? O sea, ahí es donde la pregunta que le hacían hace ratito, ¿no? O sea, ¿de qué manera viró, ¿no? Sus proyectos que tenía ya, más o menos encaminados y qué nuevos proyectos estaba generando, ¿no? Con sus alumnos colegas, ¿no? Pero no sé si nos está escuchando Iván o se frició. Sí, te escucho un poquito intermitente, no sé si ya mi red. Bueno, tenemos un pequeño problema, ¿no? Pero sí, a mí se me hace muy interesante todo esto, ¿no? Lo que nos comenta Iván de cómo llegan a trabajar, qué dinámicas, que a pesar de que tienen como estas facilidades o estas costumbres de trabajar desde ciertos espacios más relajados, de todos modos existe esta relación humana y esta relación de intercambio de ideas de una manera distinta, ¿no? No solamente por vía pues tecnológica, sino más enfocada a las dudas que pueden llegar a generar en ese momento presencial, ¿no? Le demos unos segunditos, unos minutitos a Iván, ¿no? Para ver si es su conexión, ¿no? Que está fallando. Uh-huh. Para ver si se logra reconectar, ¿no? Pero sí, al final tienes toda la razón. O sea, es equiparable, ¿no? El asunto del trabajo que vimos hace rato con Miguel y el trabajo que estamos viendo ahorita con Iván. De hecho, a mí me gustaría, ahorita que regrese, a ver si le pedimos, dice que trabaja en pizarrones, ¿no? Entonces, a ver
qué pizarrón adaptó en casa, porque digo, me recuerdo a Sheldon, de Big Bang Theory, ¿no? O sea, Claro. su gran pizarrón y haciendo todas las anotaciones, ¿no? A mí siempre Entonces, se me ha hecho muy interesante precisamente por programas, por cuestiones de películas y todo esto, estos espacios académicos de física, matemáticas, de los como 6 pizarrones que llegan a tener, ¿no? Eso, ándale, de este juego, ¿no? como Ajá. esta parte de que ese espacio-tiempo, ¿no? Lo que tienen así como ahorita lo estamos viendo de 4 pantallas, y cómo se pasa de una a otra y de otra puede regresar o salir, o de cierta manera se me hace como muy, muy interesante esa parte visual. Y hablando de esta idea matemática y todo esto, pues realmente en cuestión de arte, en cuestión de cultura, pues hay muchísimos artistas, ¿no? Que trabajan a partir de números, de secuencias, de repeticiones, ¿no? Y eso siempre es como esta pulsión del ser humano por entender, como dicen, ¿no? Se supone que las matemáticas es el lenguaje universal, ¿no? Aquí está de nuevo Iván. Iván, ¿los escuchas? Sí. Escucho. Sí. Ya pues platicábamos, ¿no? De esta, le decía yo aquí a los colegas que a mí me gustaría ver, dices que trabajas con pizarrones y esto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu pizarrón en casa, no? Con esta idea de que luego los matemáticos tienen 2, 3, 4, 5 pizarras y las llenan todas y suben y bajan y esto, ¿no? O sea, si de alguna manera has adaptado esa parte en tu casa, ¿no? Del trabajo con pizarrón, o es todo, como tú dices, una tablet y ahí se deja, ¿no? Sí, una parte del trabajo, al menos la que hacemos en el área de investigación, pues sí, solamente se quiere de un pizarrón, de que si salgan a veces días en que podemos no haber avanzado en absoluto, en ocasiones sí, a veces sí el trabajo se da de forma más fluida. Yo siento que en ese sentido es un trabajo noble, o sea, no necesitamos mucho espacio, no necesitamos muchos elementos, y eso permite a veces que se pueda trabajar de forma adecuada, incluso con mayor optimización que no estamos nosotros. Creo que se corta un poco. Sí, tú, Hugo, ¿cómo ves? ¿Cómo trabajas tú en esta parte que yo he visto que te fascina también, la parte de los datos, de generar como esta parte matemática? ¿Tú cómo trabajas también como en tu casa, igual que Iván, o sí es como de generar esta... Pues mira, o sea, creo que tal como dice Iván, la ventaja y lo que me encanta de esa labor es precisamente que se puede hacer desde una computadora, un entorno donde necesitas una mesa y ya, ¿no? Hay otras labores, por ejemplo, en mi labor de diseñador o en alguna labor de alguna otra ingeniería o de alguna otra ciencia, requieres de un laboratorio, de unas mesas, y te vas a poner a hacer una labor artística, pues hay que armar el show, ¿no? Montar una mesa, sacar todos los materiales, la exploración y demás, ¿no? En este caso, el hecho de que tengas la bondad de solo sacar una computadora y comenzar a analizar cosas es increíble, no es como hacer magia con una computadora nada más. Yo tenía una pregunta para Iván. Hace ratito, digo, es saliendo un poquitito del tema. Hace rato estaba checando un artículo de un journal de Estados Unidos en donde decía que según un estudio de Harvard, Estados Unidos va a tardar aproximadamente 2 años, digamos, en recuperar su dinámica social normal por la agresividad del virus, por diferentes cuestiones. Ellos hicieron una proyección matemática en donde analizaban que por cómo se están comportando las curvas de
contagio iban a tardar aproximadamente 2 años en recuperar esto. No sé qué opinas de esto, Iván. No sé si ya lo habías visto por ahí en algún otro lado, según como los datos que habían analizado, o si esto realmente es como un descubrimiento nuevo. Sí, había escuchado sobre la noticia. De hecho, mencionaba eso, que tendríamos que estar 2 años todavía teniendo pues un tipo de aislamiento. Lo que yo había leído en ese sentido es que no se referían a que tuviéramos que estar en esa condición todos. Lo que sí va a ser necesario y seguramente tendremos que considerar es que algunas actividades se tendrán que ir teniendo de manera paulatina. A lo mejor establecer programas de organización de tal manera que algunas actividades se tengan que ir planificando para que no coincida la actividad como ahorita, bueno, como antes de esta pandemia ocurría. Creo que no te estamos escuchando bien. Eso sí, es posible. No se escucha bien. No sé si quieras escribirlo por el chat y aquí nos lo echamos a capela, lo que digas, ¿no? Mientras, digo, para conocer esta opinión que se me hace muy acertada, que Sí. está apuntando Hugo, ¿no? Sí, yo estaba leyendo el artículo de lo de Harvard y sí es algo pues realmente pues triste, ¿no? En cierta manera, porque al final y al cabo también te dice, en el artículo te dice que es como un arma de doble filo. Una es que te quedes en este distanciamiento de las personas, pero que va a generar también eso, otros trastornos y también la parte de generar cierta inmunidad, ¿no? Que también es lo que se busca también, que la gente vaya generando esta inmunidad hacia el virus, como pasó con lo del SARS. Entonces, nos dicen por ahí que se corta mucho lo que dice Iván, una disculpa, está teniendo problemas de conexión desde su casa, entonces ahorita está intentando volver a entrar para que podamos volverlo a tener acá, ¿no? Si no, también le pedimos que nos mande ahí lo que estaba por contestar para poderlo compartir con ustedes, ¿no? Pero sí, le demos unos 2 minutitos, ¿no? Para ver si logra entrar nuevamente. Va que va. Mientras, no sé si lo que nos están viendo, el público ahí por ahí tiene una pregunta acerca de ese trabajo que pareciera de escritorio, pero que no se separa de las dinámicas sociales, ¿no? Que todo investigador científico profesional necesita, ¿no? El cafecito, el cigarrito, el irte a la cafetería, ¿no? De hecho, yo le quería preguntar a Iván algo, no sé cómo vean. Era sobre, ahora cómo le hace para traer a los alumnos a ese café, a ese restaurante, pues, donde ahí lo llevaban sus profesores, ¿no? ¿Cómo le está haciendo con esto? Para que los envuelva y puedan tener las discusiones, en este caso virtuales, ¿no? Claro, para salir de los entornos. Yo creo que ese es como uno de los grandes cuestionamientos que hay hoy en día y he visto en internet realmente muchos proyectos alrededor de esto, ¿no? En cómo convertir el mismo espacio en miles de espacios al mismo tiempo, que es una problemática que yo creo que está viviendo un buen de gente a nivel mundial, que se cansa de ver el mismo espacio y de encasillarse en una rutina. Pero pues sí. Sí, y regresando a lo que decías, Vic, yo también le quiero preguntar a Iván qué pasa cuando parte de la labor se tiene que hacer fuera, ¿no? Porque hay muchas veces que la recolección de datos se tienen que dar en campo. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos tienen que salir a campo a hacer esta recolección de datos? ¿Están acostumbrados a hacer muestreos también o realmente toman los datos de bases de datos? Pero bueno, le vamos a dar unos minutos. A ver qué sucede. Sí, porque digo, ya lo decía él mismo, ¿no? Que el mismo problema que tiene él es precisamente esta cuestión de la saturación de la red, ¿no? Incluso la saturación de
de las conexiones y que le dificulta estar trabajando también a veces con ello, ¿no? Vamos a esperar un momentito, si no, pues podemos irles avisando a nuestra audiencia, a nuestro público. Ya regresaste, Iván. Venga. Hola, hola. Perdón, es que estás Iván, teníamos muchas preguntas ya para ti. Sí, perdón. No te preocupes. Mira, no sé si, Hugo, a ver, si quieres lánzale la pregunta que habíamos dicho. Me parece que nos estaba respondiendo la del artículo de Harvard, precisamente. Sí. Sí, de hecho es lo que mencionaban, que lo que... Dios. No, iba también y de pronto se cortó. Ya sé, aparte me da mucha curiosidad lo que tiene que decir al respecto. Ahí está, Iván. A ver, Iván. Sí, perdón. Venga. ¿Sí me escuchan? Ya, sí, muy bien. Sí, perdón, sí, lo que mencionaban es que ciertamente los problemas no se van a poder resolver en poco tiempo. O sea, es tal la gravedad de la situación en el sentido de que el virus se propaga tan rápido y la interacción es tal que permite que pueda avanzar de esa forma, que sí se requerirían 1 o 2 años para tratar de mitigar la situación. Pero eso no significa que tengamos que estar los 2 años como hemos estado ahorita o como llevamos en las últimas semanas. La idea es que se tendrán que hacer algunas pausas de manera paulatina en distintas etapas, en distintas áreas y seguramente en distintos lugares del mundo. El problema también es ¿no? Que en China, por ejemplo, temen que pueda volverse a propagar la enfermedad. Claro. Y de hecho manejaban ellos la fecha de que podría ser tentativamente en noviembre, recordando que usualmente los problemas de influenza se dan en esas temporadas. O sea, este es un problema que ahorita se está presentando, pero cada año la influenza es un virus y es un problema de contagio muy importante en el mundo. O sea, hay miles de muertes en todo el mundo. Ahorita, claro, es muy grave la situación porque son muchos miles de muertos en distintas partes del mundo y la enfermedad es tal que en muy pocos días una persona puede verse afectada en su salud al grado de que sea demasiado tarde. Entonces, en ese sentido, al menos la información que han presentado y los modelos en los que se basan, sí establecen eso, que necesitaremos mucho tiempo, no solamente 1, 2, 3 meses, para mitigar la situación. De hecho, mencionaban eso en México, ¿no? En México se está viendo, de acuerdo al desarrollo del virus y a la propagación de la enfermedad, claro, que nos faltan varios meses para que esto pueda empezar a volver a una situación normal. Entonces, a nivel global, pues eso todavía deberá llevar más tiempo. Perfecto. Bueno, Hugo, ¿y la otra pregunta que tenías? La otra pregunta que era sobre la recolección cómo afectaba lo de la recolección de datos. Ok, sí. ¿Ustedes qué tanta labor hacen de recolección de datos, de labor, digamos, de campo? Pues obviamente sé que el gran grueso, pues, de su labor es enfrente de una computadora, de un pizarrón, analizando estos datos, ¿no? Pero cuando hay que recolectarlos, ¿ustedes también hacen esta parte de recolección de datos? Más bien toman ya las bases de datos existentes. En el trabajo que nosotros hacemos generalmente es hacer ya el análisis de la información. Okay. Por ejemplo, tomamos como base estudios previos y entonces a partir de ellos tratamos de estudiar el comportamiento de esos fenómenos. Sobre todo por el hecho de que, al menos en particular, nosotros pensamos por la parte teórica, la parte de tratar de explicar, usando la ciencia básica, algunos de los problemas que se presentan. La parte experimental, por ejemplo, sí la realizan y son especialistas de otras áreas. Por ejemplo, hay grupos de trabajo de modelación matemática y ellos sí tienen que hacer un estudio de ese estilo, o sea, tienen que combinar la parte teórica con el estudio de casos. Y específicamente, por ejemplo, hay un área de investigación que es el área de estadística y probabilidad, por ejemplo, y ellos lo que tienen que hacer es también ese tipo de trabajo.
En la parte del análisis de información, pues también hay quienes tienen que hacer la recolección. La ventaja es que en algunos problemas, por ejemplo, se pueden valer de herramientas tecnológicas, no necesariamente hacer un estudio de campo y hacer un análisis, una obtención de datos de manera personal. Y ese tipo de datos y de información sí es relevante para otros estudios, sobre todo para los que hacen ya un análisis de información, el estudio de variables, ver qué relación hay entre variables, el tratar de predecir fenómenos, etcétera. Y sí es importante que ellos manejen información y hagan una obtención de los datos. Ok. Vic, ¿tú tienes alguna otra pregunta? O... Pues bueno, más bien era como, tú nos platicabas como, pues, profesores los invitaban luego al café y esto, y era una motivación para seguir platicando de lo mismo académico, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en estos ya mes que llevamos aquí de contingencia, ¿cómo provocan a los alumnos para que se unan a esto, ¿no? O sea, para que el café o la cerveza o la comida que iban a echarse, pues ahora pues se provoque y nos conectemos todos, ¿no? Pues sí, ahorita hemos tenido que modificar un poquito el trabajo. Ahorita sí abogamos por el hecho de tratar de resolver pues los problemas en las condiciones en las que estamos. A veces sí lo que buscamos es, por ejemplo, platicar, aprovechar el espacio y platicar de otras cosas. Igual con las desventajas que da el tipo de problemas que se presentan como de la red y demás. Pero esa sería la parte que ahorita nos ha hecho falta. O al menos en particular a mí sí me ha hecho falta el poder tener esa comunicación directa con las personas y poder platicar más allá del trabajo académico. Por ejemplo, con mis estudiantes, pues los horarios de asesorías o de trabajo en su revisión de tesis, pues no nos lleva más de 40 minutos, 45. Porque también estar frente a una computadora es más cansado que hacer un trabajo totalmente de manera personal. Entonces, a veces sí se da la oportunidad para preguntarles, pues por cosas distintas al trabajo, pero a veces también ya procuramos que sea más específica la labor para que también no se extienda el tiempo de interacción. Ya. Muy bien. Yo tenía ya, bueno, otra pregunta. Es un poquito acerca de lo que estábamos platicando el otro día acerca de el tráfico de información. ¿De qué opinas acerca como del gran tráfico de información que se está moviendo en este momento? Porque digamos que en este instante, como están las circunstancias, digamos, sociales, no existimos sin emitir o sin grabar información en la internet, en la nube, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este aumento exponencial del tráfico de información, de la generación de información que tiene cada ser humano en ese instante, ¿no? Porque digamos que antes podías desarrollar labores y las labores no quedaban registradas en ninguna plataforma, ¿no? Pero digamos que de un 20% de cosas que dejábamos registradas en internet, yo creo que subió un 70-60%. Sí, en este momento lo que yo siento es que con este manejo de información nos volvemos más predecibles. O sea, el hecho de que nosotros externemos una opinión, y ya no solo a extender una opinión, el hecho de que mostremos nuestra aceptación por una información, pues hace que también la información que nos presenten sea generalmente dirigida al mismo sentido. O sea, hay mucha información en la red, ciertamente, y tratar de analizar toda la información a veces es complicada. De hecho, la información y los datos están cambiando en tiempo real, o sea, la información que teníamos de ayer de la situación actual no es la misma que la que vamos a tener hoy o la que nos van a presentar mañana. Lo que sí es que en el ámbito personal nosotros, en ese sentido, sí somos predecibles porque al final la información que, por ejemplo, cuando entramos a Facebook o cuando entramos a Twitter o a buscar en Google, la información que nosotros compartimos, lo que va generando es como una búsqueda personalizada. Entonces, a veces, por ejemplo, la opinión que uno podría tener de toda la gran cantidad de información que hay,
está influenciada por las que quieren que veamos. Y de hecho eso también a veces provoca que uno se enfoque ya en ciertos grupos o en ciertas páginas, en ciertas áreas, porque ya hemos dado información suficiente para que sepan nuestros intereses, nuestras opiniones, y a lo mejor de toda la información que podríamos nosotros investigar, ya nos limitamos a la que nos presentan, y al final sigue siendo demasiada, pero muchas veces pues ya es información que ya ha sido seleccionada en base a nuestra información, que a lo mejor de manera involuntaria pues hemos compartido en distintos medios. Claro, son las famosas esferas de información, ¿no? Que solamente consumes información dentro de una esfera, y siempre salir de una esfera a otra de conocimiento es súper complicado, porque lo que te muestra el internet es tu esfera de conocimiento. Si no tienes acceso a más conocimiento, no accedes a la otra, o si no has buscado, no has hecho la búsqueda indicada para salir de tu esfera, te la pasas consumiendo en círculos lo mismo siempre. Sí, exactamente, eso a veces nos puede pasar. Digo, y es comprensible que a lo mejor no tengamos tiempo para buscar en otras formas o en otros medios, pero desafortunadamente eso es lo que a veces pasa con la información. Y sobre todo cuando hay distintos elementos que a lo mejor pues van moldeando la personalidad de cada uno. O sea, el hecho de que toda esa información que compartamos nos diga más de lo que pensemos, pues a veces puede causar un poquito de temor, ¿no? De saber hasta qué punto estamos compartiendo más de lo que pensamos que estamos compartiendo. Claro. Pues sí, pues bueno, pues la verdad es de que todo muy, muy padre, muy interesante. Creo que esta última pregunta prácticamente podría ser otra charla completísima, ¿no? De esto de las esferas y de los círculos, de cómo estamos viviendo la información y de qué se está generando a partir de todo ello. Pues recordarles muchas gracias Iván por todo lo que nos comentaste hoy. No sé si Victorino o Hugo tengan alguna otra cosa que decir, pero bueno, creo que estuvo muy, muy fructífero. Muy nutrita. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos, ¿no? en internet, y los que van a seguir viéndonos todavía, pues ojalá los esperamos para las próximas sesiones. El viernes, acuérdate Luis, tenemos ahí una sesión con Iván y Miguel, que nos van a desmentir fake news, ¿no? Entonces, ahí esperarlos a todos, ¿no? Para que no se lo pierdan. Sí, también va a ser el reto, ¿no? De Iván. Es cierto. Y Iván, ajá, dile, por favor, Luis. No, va a ser el reto, ¿no? De Iván, que nos va a lanzar a todos para realizarlo. Miguel ya nos retó hace ratito con un experimento que vamos a mostrar las imágenes, ¿no? De lo realizado. Entonces, pues, va a estar muy interesante todo. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues, un gusto a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Y nos vemos el viernes, ¿vale? Nos vemos el viernes. Hasta luego a todos. Hasta luego. En este rato. Chao. Hasta luego, saludos.